Bueno, salud especial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta noche estamos con el deseo de presentar la palabra del Señor y esperamos que esta enseñanza sea de ayuda para todos. Tenemos un tema especial que son los 4 pasos de la prueba, donde vamos a aprender cuáles son los pasos de las pruebas que a nosotros nos parecen fuertes y cómo al final la gloria de Dios se muestra en favor de aquella persona que ha padecido, ha tenido ese momento difícil y cómo Dios se glorifica y hay testimonio grande para contar sobre lo que Dios hace. Y para ello tomaremos como base en la palabra del Señor el capítulo 6 del libro de Daniel, y donde dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de los a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado en el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande peticiones a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogándole en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondiendo dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, él te libre. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con su voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual
cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera y a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Amén. Aquí tenemos ya la lectura de la palabra del Señor, donde encontramos el testimonio vivo, por decirlo así, porque es un testimonio que fue real, donde encontramos a este gran hombre de Dios llamado Daniel, que él, trabajando en el reino de Persia, él tenía un cargo altísimo, hacía parte de los 3 gobernadores que tenía el rey Darío allá en Persia, y además de eso había 20 sátrapas, o sea, hombres que estaban por debajo de ellos, y al mirar que Daniel había progresado y que todo le iba bien y que tenía una excelentísima administración, estos hombres se llenaron de envidia, y al llenarse de envidia quisieron lanzar un plan para destruirlo, pero siempre que buscaban alguna falta en Daniel no la encontraban, no podían por dónde acusarlo, y haciendo un análisis minucioso de la manera que podían perjudicar a Daniel, dijeron de la única manera que pueden perjudicarlo es con la ley de su Dios, porque este hombre lo miraban que era un hombre temeroso a un Dios diferente al que ellos tenían, porque el Dios que nosotros tenemos, el Dios de Daniel, es un Dios de orden, un Dios de bondad y amor, y de muchas características hermosísimas y preciosas que los ídolos y dioses paganos que eran de los babilonios, que no eran dioses, sino más bien entidades demoníacas que operaban allá, no tenían esas características. Y Daniel era un hombre catalogado de excelentísimo testimonio, entonces buscaron la manera de poderlo acusar. Y dijeron, vamos a hablarle al rey para que levante un edicto y de esa manera vamos a perjudicar a Daniel. Fueron del rey Darío y le dijeron de manera conjunta, todos, pienso que tomaron uno que tome el primado de la palabra, y este habló en nombre de todos, dijo, rey, te pedimos que lances un edicto por escrito y lo firmes y lo selles con tu anillo, que en el lapso de 30 días ningún hombre que haga parte del reino demande petición a un hombre, o sea, una persona humana, ni tampoco a Dios alguno, que si alguien hace esa petición, pide ayuda, hace esa súplica a hombre o a Dios alguno, que sea echado del foso de los leones. Y al rey le pareció bien lo que estos hombres dijeron. Entonces fue escrito el edicto y el rey lo firmó y lo selló. Y fue dado a conocer en el reino que el rey había dado ese edicto y que lo había firmado y lo había sellado. Entonces Daniel, al saber la astucia de estos hombres y sabía que de ellos venía toda esa trampa, él todos los días abría las ventanas de su cámara, corría las cortinas y de manera visible se arrodillaba a orar a la mirada de todos, para que todos sepan que él tenía un Dios y tenía que estar siempre en comunión con él, en contacto con él, porque Dios es amigo, y como es amigo, los que hemos aceptado a él como nuestro amigo, siempre buscamos de hablar con él. Daniel dice que 3 veces al día oraba y siempre dirigía su rostro hacia Jerusalén, donde estaba el templo, porque ese era el mandato que vino después de que Salomón hizo una oración, dando a conocer que todo aquel que quería recibir respuesta de oraciones, debía orar dirigiendo su rostro mejor hacia la ciudad de Jerusalén, especialmente al templo. Y por eso Daniel hacía esa oración así y dirigía su rostro en dirección
donde quedaba Jerusalén y donde quedaba el templo. Y de esa manera fue encontrado por aquellos sátrapas que lo envidiaban, lo hallaron orando y Daniel no se escondía de ellos, porque al tener a nuestro Dios tan poderoso y tan bueno, podemos decir como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, teniendo a nuestro Dios, que es nuestro Salvador, teniendo a nuestro Dios, que es el Todopoderoso, entonces no tenemos por qué avergonzarnos, antes debemos sentirnos totalmente bien. Y, y al mirar a Daniel que hacía sus oraciones, su petición, le dijeron al rey, mire, recuerde que fue dado un edicto que en el lapso de 30 días nadie puede hacer petición a un Dios o a una persona, pero le queremos decir que hay alguien que no lo respeta, y ese hombre se llama Daniel, el que sirve acá en el reino. Este hombre 3 veces al día hace petición a su Dios, y en el edicto dice que debe ser echado al foso de los leones. El rey dice que era amigo de Daniel y que lo quería. El rey quiso defenderlo, quiso sacarlo, podemos decir en blanco, pero los hombres le dijeron que eran contrarios de Daniel, le dijeron, mire, usted firmó aquello y es ley de Media y de Persia que no puede ser abrogada. Entonces debe ser cumplida. Entonces el rey Darío, al mirar que no podías sacarle el cuerpo a este asunto y librar a Daniel, dio la orden para que lo trajeran a Daniel. Fueron los soldados y trajeron a Daniel, o sea, lo capturaron y lo trajeron ante el rey. Y el rey, a pesar de su amor, de todo lo que él sentía por Daniel, esa admiración, porque era un hombre sabio, él dio la orden para que lo echaran al foso de los leones, porque era una ley que no podía ser abrogada. Y Daniel fue tomado por los soldados, fue echado al foso de los leones, y luego que cayó en el foso de los leones, pusieron una piedra en la boca del pozo, y, y el rey selló con su anillo, indicando que nadie podía correr la piedra, solamente cuando el rey dé la orden. Y todos se fueron del foso de los leones para sus casas, y el rey se fue para el palacio, y dice que no hubo música para él, no quiso comer, no quiso dormir, o sea, se le fue el sueño pensando en su amigo Daniel y sin saber qué le había pasado. Pero al amanecer del otro día, cuando ya estaba claro, fue el rey donde estaba el pozo de los leones y Daniel había sido echado allá, y gritó, Daniel, Daniel, el Dios tuyo a quien continuamente sirve te ha sabido librar de los leones. Y este hombre escuchó una voz que jamás, tal vez por su cabeza se le pasó, que la iba a oír otra vez. Oyó una vez más la voz de Daniel que dijo, Rey, para siempre vive. Mi Dios envió a su ángel que descerró las bocas de los leones, porque delante de mi Dios he sido hallado fiel, porque Daniel no tenía ninguna falta, y el Señor Dios Todopoderoso, conoce el corazón de todos. Entonces el rey dio la orden para que fuera sacado Daniel del pozo de los leones, y fue revisado Daniel y no se halló ni siquiera un rasguño en Daniel. O sea, no tenía ninguna lesión, porque Dios había dado orden a su ángel para que le cierre la boca a los leones, y los leones no pudieron hacerle ningún daño a Daniel. Pero luego de que Daniel salió, el rey se enojó contra los sátrapas y los mandó a traer igualmente a su esposa, a sus hijos, y todos aquellos fueron echados al foso de los leones. Y dice la palabra de Dios que estando en el aire, ya, o sea, en el aire, a lo que iban ya cayendo hacia el foso, los leones los recibieron en lo alto y los destrozaron, hicieron pedazos huesos y se los comieron, porque estos hombres no tenían ninguna protección de Dios y además eran enemigos de un hijo de Dios, de un justo acá en la tierra. Entonces aquí, a esta historia, a este testimonio, vamos a hacerle el estudio. Aquí encontramos el primer paso. El primer paso es que Dios permitió, porque Dios permite. No era un castigo para Daniel, sino era una prueba. Dios permitió, en primer lugar, punto número 1, que
que estos hombres hicieran hacer el edicto, o sea, convencieran al rey Darío para que se hiciera ese edicto donde iban a hacer caer en la trampa a Daniel. Ese fue el primer paso. Entonces el edicto se hizo, se firmó por el rey y el sello también lo puso el rey. Este es el primer paso. O sea, hubo un edicto, había algo, una ley en contra de un hijo de Dios, ¿sí? O sea que aparentemente ya lo tenían acorralado a Daniel sus enemigos. Según hubiera habido opinión desde mucho, hubieran dicho, uy, ese hijo de Dios, eso le va a ir mal. Porque mire, ya hay un edicto y este hombre no se puede resistir a hacer petición a su Dios, entonces va a caer ahí. Y Dios permitió hasta ahí, ¿sí? Permitió ese paso que era un principio de una prueba para Daniel. Luego vino el segundo paso. El segundo paso fue que Daniel, siendo un hombre valiente, siguió orando a Dios. Entonces, el segundo paso fue en el momento que lo miraron los hombres y fue acusado, totalmente acusado, con el rey Darío. Y el rey Darío no pudo librar a Daniel. O sea que Dios permitió también que fuera acusado Daniel y además en esta acusación también que fuera también traído Daniel, ¿sí? Y aquí encontramos el segundo paso que Dios lo permitió, ¿sí? O sea que las cosas se iban poniendo un poquito más complicadas porque Daniel terminó siendo acusado y apareció siendo culpable porque sí estaba orando a su Dios, ¿sí? Pero en el momento que ya el rey Darío no pudo librarlo, pongan cuidado que Dios permitió que no pueda ser librado Daniel de aquella acusación. Aquí encontramos el punto 2 y el punto 3 fue que Dios permitió que fuera capturado Daniel y además que fuera capturado, fuera traído ante el rey y el rey aunque lo quería pero no podía echar fuera o como quien dice no podía abrogar aquella ley que había firmado. Entonces el punto 4 fue que dio la orden para que fuera echado Daniel al foso de los leones. Y en el punto 4 encontramos que Daniel fue echado al foso de los leones. Ya encontramos los 4 pasos. Pero en este cuarto paso llegó el momento en el cual Dios iba a glorificar, iba a mostrar su poder, iba a mostrar su señorío, iba a mostrar su bondad con los justos que hay acá en la tierra. Y en este caso era el justo Daniel que había sido echado en el foso de los leones. Por eso sabemos que Dios, el Dios altísimo y soberano, el cual tenemos, es un Dios que mira todas las cosas y jamás desea nada malo para sus hijos, ¿sí? En este caso, Daniel era su hijo y además encontramos otra porción de que era un hijo amado. Ya en el cielo era muy amado por Dios, ¿sí? Pero Dios permitió todos sus 3 pasos primeros, pero en el cuarto paso, cuando Daniel ya iba en el aire, por expresarlo de esa manera, Dios envió a su ángel y cuando Daniel cayó en el foso de los leones ya estaban cerrados la boca porque el ángel les había cerrado la boca y bien cerrada que no podían rugir. Y además parece que también les detuvo las garras a las patas, porque en las patas también sabemos que hay garras que podían también herir a Daniel. O sea que los leones fueron totalmente, podemos expresarlo de esta manera, quedaron casi inertes, quedaron paralizados cuando Daniel entró al foso. Y Daniel, estoy muy seguro que alabó a Dios, agradeció a Dios. Los leones, si Daniel los quería haber usado como cabecera, los hubiera usado. Y Daniel pudo mirar la gloria de Dios en gran manera porque creyó que, que hay un Dios que lo imposible lo hace posible y además no le dio miedo del edicto, no le dio miedo del foso de los leones, sino que confió que él servía continuamente a Dios y que Dios, si él quería, lo podía librar del foso de los leones y sabemos que el Señor todo lo que quiere lo hace. Entonces encontramos que la gloria de Dios se mostró y Daniel salió bien librado del foso de los leones. Cuando el rey fue a buscarlo,
Daniel tuvo una respuesta, no con miedo, sino con alegría, dando a conocer que tenía un Dios grande, un Dios compasivo y todopoderoso. Y el rey Darío lo sacó de allá, y por la valentía de Daniel, que superó esta prueba, porque las pruebas toca superarlas, no dejarlas a medias, porque Daniel hubiera gritado, hubiera lanzado de pronto una súplica y hubiera echado mentiras para que ser librado del foso de los leones, o tal vez en el lapso de 30 días no hubiera orado, o tal vez si hubiera orado se hubiera escondido, pero este hombre mostró valentía y no se avergonzó de tener a su Dios, a su Señor, no se avergonzó de tener a su Padre Celestial con él, y por eso Dios lo libró al final, en el momento del peligro inminente, en el momento en el cual se miraba que Daniel ya era un hombre muerto, que Daniel ya no había en él, como quien dice, en ese hombre no había esperanza ya de que se salvase. Fue en el momento que el Señor actuó en favor de él, y la gloria de Dios se mostró para que el rey Darío y todos los de Media y de Persia se dan cuenta que el Dios de Daniel no era cualquier Dios, era un Dios vivo, un Dios que sí sabe salvar, porque el brazo del Señor nos ha cortado para salvar. Y encontramos que los que ponían la prueba, el rey David dice en el Salmo 27, dice, ellos tropezaron y cayeron. O sea, todos los que fueron en contra de Daniel tropezaron y cayeron. ¿Y por qué cayeron? Porque el rey Darío mandó a traerlos. Vinieron aquellos 20 sátrapas. También vino sus esposas, sus hijos. O sea que estos hombres, por meterse con Daniel, afectaron a su familia. Trajeron maldición y ruina para su familia. Y el rey Darío dio la orden que lo que le quisieron hacer a Daniel, también ellos iban a llevar esa condena. Y los tomaron los soldados a estos hombres y los fueron tirando al foso de los leones, y los leones dice que en el aire los recibieron y los despedazaron, porque estos hombres, sus dioses que tenían de yeso, de palo, de madera, y además detrás de eso, todo eso había demonios, no los supieron librar, porque el Dios que tenemos nosotros es el Dios que manda, el Dios que sí sabe librar, es el Dios que para él no le queda grande nada. Y además tiene un ejército poderoso de ángeles, el cual solamente él da la orden y ellos actúan, pero actúan con el poder de Dios. ¿Sí? Y de esta manera encontramos que Daniel salió victorioso del foso de los leones. Daniel, sus enemigos, todos los que levantaron contra él, no quedó ni la raíz de ellos. O sea que el problema se acabó al 100%. Por eso el Señor Jesús, hablando de estas situaciones, dice el Señor Jesús que debemos hablarle a la montaña, para que la montaña se corra. Y además en otra porción dice que se sepulte en el mar. Cuando dice que se sepulte en el mar, o sea que hay situaciones y enemigos que se levantan contra nosotros, que en cualquier momento, si nosotros confiamos en Dios, aquellos enemigos van a desaparecer de nuestra vista para siempre y nunca más se van a levantar, porque nuestro Dios es quien mira todo, lo sabe todo, lo conoce todo, conoce nuestro corazón, y Él se va a glorificar en el momento que aparentemente parece que los enemigos van ganando. Dios se va a glorificar para que sus hijos sean puestos en alto en todo momento. Y por la valentía de Daniel y por la gloria de Dios que se mostró, el rey Darío testificó de la grandeza del Dios de Daniel. Y miren lo que dice el rey Darío en el versículo 25. Y además dice que escribió algo en especial, una carta para dar a conocer la grandeza del Dios de Daniel. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen hasta la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra,
y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó, o sea que Daniel no fue arruinado, sino que prosperó más todavía durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. O sea que Daniel, al superar esta prueba, los 4 pasos fueron superados por Daniel. Daniel progresó. Por eso, en este instante, te digo a ti, no sé si estás viviendo una prueba, no sé en qué paso vas, no sé si hay algo que fue puesto por los demás que te está acorralando, con el propósito de que tú te escondas y que sientas vergüenza de tu Dios, porque es una estrategia del enemigo, hacer que tú te avergüences de tu Dios, te sientas acorralado y te escondas y quieras esconder de que eres un hijo de Dios y quieras esconder que buscas a Dios, quieras esconder de que oras, quieras esconder que le sirves a Dios, que lees la Biblia, estudias, predicas, quieras esconderte y todo por causa de esa prueba, de esa situación. Dios la está permitiendo porque Dios tiene algo grande para ti. Posiblemente vayas en el segundo paso. En el segundo paso ya está siendo acusado, está siendo presionado, está siendo asediado y tal vez te mires un poco más acorralado tal vez, pero quiero decirte que vas en el segundo paso y vas bien si la estás superando la prueba. No nos fatiguemos ahí, no nos asustemos, porque Dios está con nosotros, sino que Dios lo está permitiendo, porque Él al final va a mostrar su gloria, va a mostrar su poder, para que haya testimonio a la gente que tenemos un Dios vivo. Tal vez ya vayas en el tercer paso, donde tus enemigos aparentemente ya te tienen en sus manos, ya aparentemente ya te derrotaron, ya te emboscaron, ya te capturaron, ya te pisotearon aparentemente, parece que fuera así, y Dios lo está permitiendo. Pero llega el cuarto paso, no sé si vais ahí, ya en ese momento, es el momento en el cual parece, según el pensamiento humano, parece que quedamos 100% derrotados, que quedamos en el piso y que nunca nos vamos a parar más, que quedamos en vergüenza, quedamos en miseria. Es cuando somos tirados como Daniel en el foso de los leones. Daniel fue tirado en el foso de los leones. No sé tú dónde serás tirado. Pero qué bueno que tengamos la fe de Abraham cuando sacrificó a su hijo Isaac, o lo iba a sacrificar. Él, dice el libro de Hebreos, que él creía que Dios le había dado a su hijo y si se convertía en ceniza, al quemarlo en el holocausto se convertía en ceniza, que Dios le iba a dar a su hijo, así se le iba a levantar, así sea de las cenizas se le iba a levantar. Entonces, mi hermano, tal vez en el cuarto paso parezca que tú vas a quedar convertido en ceniza, que nunca más te vas a levantar, que nunca más vas a ser ese instrumento de Dios, que nunca más vas a ser el Hijo de Dios, que nunca más ya te vas a congregar, que nunca más vas a alabar a Dios. Pero te quiero decir que aún Dios se va a glorificar más, tú vas a orar con más fe, vas a cantar con más fe, vas a servir a Dios con más fuerza, con mayor agradecimiento, porque Dios se va a glorificar. Así como Dios le cerró por medio de un ángel la boca de los leones para que no destruyesen a Daniel, Dios va a cerrar la boca del dragón, va a hacer que tú oyes serpientes y escorpiones y toda clase de mal y nada te haga daño porque Dios está contigo en todo momento. Lo que Dios te pide es que confíes en Él. Ya el primer paso lo diste, tal vez fue difícil, el primer paso la prueba, el segundo fue más complicado todavía, el tercero se complicó más, el cuarto se mira más complicado, pero en ese momento la boca del dragón, la boca de gran león se cierra, aquel gigante se va para el piso, aquel muro se va para el piso, aquella montaña se va a correr y vas a mirar en gran manera la victoria que Dios te va a dar. Entonces, mi hermano y amigos que estás comenzando el Evangelio porque te vas a arrepentir, te vas a bautizar, ten en cuenta que Dios va a permitir algunas cosas
pero al final la gloria de Dios se va a mostrar en gran manera. Esta ha sido la enseñanza de hoy. Que Dios los bendiga en gran manera.